A continuación, los términos de pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad, diferencias, implicancias y retos en nuestra sociedad. Como concepto y práctica, la interculturalidad significa entre culturas, pero no es solo un contacto, sino que es un intercambio que se establece en términos equitativos, de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debe ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. En sí, la interculturalidad tiene un rol crítico, central y prospectivo, no solo en la educación, sino en todas las instituciones de la sociedad, de reconstruir paso a paso sociedades, sistemas y procesos educativos, sociales, políticos y jurídicos, y de accionar entre todos los peruanos, indígenas, blancos, mestizos, cholos, negros, mulatos, asiáticos, árabes, etc. Relaciones, actitudes, valores, prácticas, saberes y conocimientos fundamentados en el respeto e igualdad, el reconocimiento de las diferencias y la convivencia. La pluri, la multi y la interculturalidad se refieren a la diversidad cultural. Sin embargo, la diferencia entre estas apuntan a distintas maneras de conceptualizar esa diversidad y a desarrollar prácticas relacionadas con la diversidad en la sociedad y sus instituciones sociales, incluyendo la educación. La multiculturalidad es un término principalmente descriptivo. Típicamente, esta se va a referir a la diversidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio, sea local, regional, nacional o internacional, sin que éstas necesariamente tengan una relación entre ellas. Como por ejemplo, su uso mayor se va a dar en el contexto de países occidentales como los Estados Unidos, donde las minorías nacionales, ya sean negros o indígenas, coexisten con varios grupos de inmigrantes, minorías involuntarios como los puertorriqueños y chicanos, y los blancos, todos descendientes de otros países, principalmente europeos, o como en Europa, donde la inmigración se ha empleado recientemente. La pluriculturalidad es el referente más utilizado en América Latina, pues este va a reflejar la necesidad de un concepto que represente la particulturalidad de la región donde pueblos indígenas y pueblos negros han convivido por siglos con blancos mestizos y donde el mestizaje ha sido parte de la realidad, como también de la resistencia cultural y recientemente la revitalización de las diferencias. A diferencia de la multiculturalidad, la pluriculturalidad sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y juntas hacen una totalidad nacional. Aunque la distinción entre lo multi y lo pluri es sutil y mínima, lo importante es que el primero va a apuntar a una colección de culturas singulares con formas de organización social que muchas veces están juntas, mientras que el segundo señala la pluralidad entre y dentro de las culturas mismas. Es decir, la multiculturalidad normalmente se va a referir en forma descriptiva a la existencia de distintos grupos culturales que en la práctica social y política van a permanecer separados, divididos y opuestos, mientras que la pluriculturalidad indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin una profunda interrelación equitativa. Mas, sin embargo, la interculturalidad es distinta, pues esta se va a referir a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales y busca también desarrollar una interacción de personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes, una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, sean económicas, políticas y de poder, y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y que agencia la capacidad de simplemente se va a tratar de reconocer, descubrir o tolerar al otro, o la diferencia en sí,
tal como algunas perspectivas basadas en el marco del liberalismo democrático. Tampoco se va a tratar de esencializar identidades o entenderlas como adquisiciones étnicas inamovibles. Más bien, esto se va a tratar de impulsar activamente procesos de intercambio por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas. Asimismo, van a permitir construir espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. A diferencia de la pluriculturalidad, que es un hecho constatable, la interculturalidad aún no existe y se trata de un proceso por alcanzar por medio de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes. Diversidad cultural. ¿Qué es diversidad cultural? Según la UNESCO, diversidad cultural es la multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y sociedades y también entre ellos. La diversidad cultural se manifiesta no solo a través de las diversas formas en las que se expresa el patrimonio cultural de la humanidad, enriquecido y transmitido gracias a una variedad de expresiones culturales, sino también a través de los distintos modos de creación artística, producción, distribución, difusión y disfrute, cualquiera que sea el medio y la tecnología utilizados. Manifestaciones de diversidad cultural en el Perú. En el Perú, las costumbres y tradiciones que conforman su cultura quedan de manifiesto en sus bailes, danzas, gastronomía, artesanía y costumbres regionales. El Perú presenta una gran variedad de características propias en su cultura que varían según la región de donde provenga. Las manifestaciones de diversidad cultural más representativas en nuestro país están en las danzas. La diversidad de danzas existentes en el Perú proviene de la combinación de las culturas prehispánicas, española y africana. Las danzas son muestra del patrimonio vivo cultural de un país, el cual se manifiesta en sus celebraciones religiosas o cívicas. El Perú baila cada vez que celebra, y es en este rito en el que se destila el misticismo y la pasión de sus pobladores, además de las coloridas vestimentas e impresionantes coreografías. Fiestas religiosas. Cada pueblo celebra sus fiestas religiosas con sus ritos, su música, procesiones. La mezcla entre las fiestas religiosas y andinas son una gran muestra de la riqueza cultural del país. Artesanía. Nuestro territorio cuenta con una gran variedad de productos artesanales representativos de cada región, cuyo principal valor se encuentra en la preservación de sus técnicas ancestrales, las cuales, al combinarse con el diseño contemporáneo, dan lugar a piezas únicas y llenas de belleza. Gastronomía. La cocina peruana posee una variedad única en el mundo. La gastronomía peruana es una celebración del Perú y donde el arte del buen comer destaca entre sus habitantes como uno de los signos más distintivos de su identidad. ¿Qué es el etnocentrismo? Es la tendencia ideológica que interpreta la realidad de acuerdo a la interpretación de los propios parámetros culturales. Ejemplo, el colonialismo europeo. Entre el siglo XVI y XIX, las grandes potencias imperiales europeas se dispusieron a repartirse militar y económicamente el mundo entero, imponiéndole a los ciudadanos de las demás culturas un estado colonial, es decir, fundando colonias. En estas últimas se imponía la lengua civilizada, ya que se clasificaba en ciudadanos en base al color o la piel o las facciones físicas. Relativismo. Posición filosófica que considera la verdad en términos relativos. Permite pensar lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, y los procedimientos a través de los que se justifican estas categorías. Además, que rechaza la idea de que la verdad sea una sola y objetiva. Sostiene que la verdad debe ser entendida por su contexto. Puede tomar muchas formas según el ámbito en el que se aplique. Universalidad. Calificativo que se usa para algo que se conoce o utiliza a nivel mundial. Lo más común es que este término se use para referirse a creencias o ideas basadas en verdades. Un ejemplo de este tipo se encuentra en las religiones, donde la forma de ver el mundo que tiene cada una es universalista. La universalidad también puede describir a lo referente a la moral. Generalidad. Las sociedades pueden compartir las mismas creencias y costumbres debido a la herencia cultural de un ancestro en común. También pueden surgir mediante la invención independiente del mismo rasgo o patrón cultural entre dos o más culturas diferentes. Una generalidad cultural es un grupo de parentescos que consiste en padres e hijos.